Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles el día de hoy. En breves minutos vamos a iniciar un webinar muy importante y muy bonito, donde vamos a seguir conversando acerca de la importancia de cuidar nuestra salud. Hoy no vamos a ver ningún tema comercial ni profesional, hoy es un tema de importancia para todos, para nosotros y toda nuestra familia. Así es que invítenlos que se sumen, ya que hoy Héctor Talavera les va a dar unos consejos muy importantes acerca de cómo bajar el azúcar en la sangre, consejos prácticos que a veces suelen conocerse, se ven muy fáciles de hacer, pero hoy Héctor les va a dar esos consejos necesarios como coach en salud y bienestar. Y sin más, le cedo el pase a Luis para que haga la presentación de todo lo que vamos a tratar el día de hoy con Héctor y con eso damos inicio. Adelante, Luis. Muy buenos días con todos. Pues para mí es una alegría tener hoy día nuevamente a Héctor, ¿no? Con sus consejos de salud y pues con Educa aquí que nos da la apertura de abrir en otros temas más allá de los temas económicos, contables, tributarios, laborales y empresariales, sino también aquí los temas de salud. ¿Qué duda cabe que el éxito de un profesional no va a ser un éxito favorable si es que no tenemos también los temas de salud como un tema propio del avance profesional y empresarial? Así que estamos muy contentos hoy día con Héctor. Te mando un saludo. También te doy la bienvenida aquí a nuestra plataforma, ¿no? En la cual vamos a traer una serie de webinars vinculados al tema de salud y vamos a estar muy atentos aquí en este tema denominado cómo bajar el azúcar de la sangre, ¿no? Un tema que nos interesa mucho, un tema que me parece está conectado con la diabetes y que de pronto cuando uno piensa de azúcar, se imagina pues, caramba, ese recipiente donde uno pone ese azúcar para endulzar el café y de pronto hoy nos vamos a instruir un poquito más allá de qué cosa es el azúcar, cómo es favorable o desfavorable para nuestro organismo, cómo controlar, cuáles son las situaciones de enfermedad causadas por un exceso de azúcar en la sangre y de esta manera nuestro amigo Héctor nos va a comentar. A todos ustedes, yo sé que el tema empresarial va más allá del conocimiento técnico. Hay que conocer también temas de salud, temas de deporte, y Educa quiere hacerse presente con ello, y tenemos pues ahora a un profesional de una experiencia vivencial respecto a temas de salud, y está formado para ello. Así que, Héctor, te doy la bienvenida y también te doy el pase para que puedas iniciar este webinar, este acceso gratuito a que le estamos llamando webinar saludable. Buenos días, Héctor. Buenos días, Lucho. Gracias por la invitación. Siempre se siente muy bien estar aquí hablando de salud en un entorno que normalmente se habla de negocios o de temas contables, ¿no? Excelente, Héctor, excelente. Estamos muy contentos, en realidad. Yo voy a estar muy atento. Estaba un poco triste porque me habían programado una reunión a las 11 y yo quería escuchar estos temas de salud porque me interesan, conocer un poco más. Así que voy a estar presente en la sala, escuchándote, atento y de pronto también preguntando. Así que te doy pase, iniciamos, pero antes de iniciar, vamos a decirle acá a todos los amigos que están en la sala, ya no es de contadores, de tributarios, de abogados tributaristas, de contadores tributaristas, sino a toda la familia. Aquellos que los vemos muy gorditos, de pronto, darles una situación de, oye, esto, o aquellos que sabemos que tienen diabetes, aquellos que creemos que deberían mejorar su salud, y a toda la familia que conozcan de los temas de salud preventiva, les voy a pedir encarecidamente, esto no tiene un fin comercial de ninguna manera, ¿no? Esto tiene un tema simplemente de trasladar información que nos pueda servir a nosotros como personas, como empresarios, como profesionales y podamos mejorar nuestro tema de salud. Así que a cada uno de ustedes voy a pedirles que compartan esto con su familia, con sus amigos, con sus colaboradores y nos demos un tiempo para escuchar a Héctor Talavera, que realmente les va a ser muy beneficiosos a todos. Muchísimas gracias, Héctor. Adelante y te dejo en la sala. Ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Adelante, Héctor. ¿Se ve? Conforme, Héctor, se ve muy bien. Ya. Ok, de acuerdo. Bueno, el, vamos a entrar de frente en materia. El tema del azúcar o de la glucosa en la sangre es algo que entenderíamos que debería preocuparle sobre todo a las personas que tienen diabetes o prediabetes, pero en realidad debería preocuparnos a todos hacerlo de manera preventiva, porque incluso
antes de que el médico nos diga que tenemos diabetes, o mucho antes, nosotros ya podemos tener algún problema en el cuerpo para el manejo de la glucosa. Entonces, las cosas que voy a compartir con ustedes debería ayudarnos a todos a poder tener un mejor control de la glucosa. Y eso, decía al principio, está ligado mayormente a la diabetes, pero debería preocuparnos a todos. ¿Y qué es la diabetes? Yo lo explico esto con bastante detalle en otro webinar que tuve hace como un mes aquí con Educa, y si alguien se interesa podría ver la grabación. Pero la diabetes es un problema de salud en la que el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla eficazmente, lo que lleva a que el azúcar se vaya acumulando en la sangre con los problemas o las consecuencias que eso puede tener en el largo plazo, ¿no? Y también pensamos en el azúcar. Cuando uno tiene diabetes le dicen, no, no comas azúcar. Está bien, no deberíamos comer azúcar, especialmente, como decía Lucho, la del café, la de las gaseosas, pero la diabetes se produce por un exceso de calorías en el largo plazo. Y calorías no significa solamente el azúcar. Calorías también puede ser la grasa. Una dieta, una persona que come mucha carne, porque las carnes tienen grasa, tienen proteína, pero tienen grasa también. Claro, distintos cortes pueden tener distinto tipo de grasa, pero una dieta, como digo, con mucha carne, con mucho carbohidrato, de los refinados, luego les voy a explicar un poco más de eso, lleva a un exceso de calorías que lleva a una acumulación de grasa, a una ganancia de peso, y eso en el largo plazo va dificultando el proceso en el que el cuerpo asimila la glucosa que adquirimos con nuestra alimentación y se va con el tiempo deteriorando. Y la causa origen de la diabetes es lo que se llama la resistencia a la insulina. Las células, todas las células de nuestro cuerpo necesitan la glucosa para producir energía para los procesos vitales del cuerpo. Y la insulina es como una señal para que la glucosa, perdón, para que las células dejen entrar la glucosa. Con el tiempo, las células ya no responden tan bien a la insulina y el cuerpo necesita producir más insulina para que se logre ese objetivo. Y entonces la glucosa se va acumulando en la sangre y también se va acumulando la insulina porque como no termina su trabajo, sigue en la sangre circulando y un nivel de insulina alto también tiene sus problemas. Cuando tenemos diabetes o prediabetes, lo que generalmente nos dicen es tomar medicamentos, ¿no? O sea, si ya tengo un nivel de glucosa que consistentemente está por encima del valor máximo, que es 90, 90 y tantos, dependiendo del criterio, entonces nos dicen que tenemos que tomar medicamentos para poder controlarla. Y está bien, eso es necesario para poder controlar la glucosa, pero en el largo plazo no estamos solucionando el problema. Lo que estamos haciendo es tratando de que la glucosa desaparezca de la sangre por otros medios, pero no de la manera natural. Y lo que sí podríamos hacer también es hacer cambios en nuestros hábitos, la alimentación entre ellos, pero hay otras cosas que pueden afectar el nivel de azúcar. No sé si se escucha, hay un perro en mi vecino, en la casa de mi vecino que está ladrando, pero entonces, y como voy a explicar, hay varias cosas que pueden afectar el nivel de glucosa en la sangre y que no tienen que ver con el azúcar necesariamente, y que si nosotros lo tenemos en cuenta y vamos practicando o aplicando esas cosas en nuestra vida, podemos ayudar a controlar mejor el azúcar en la sangre, incluso antes de que nos den un diagnóstico de diabetes. Entonces voy a pasar a ver. Primero voy a mostrarles algunos factores que afectan a la glucosa en la sangre. Voy a pasar un poquito rápido y luego voy a darles algunas recomendaciones para mejorar o para controlar mejor la glucosa. Bueno, quizá lo más obvio es la alimentación, ¿no? Voy a darles algunos consejos más específicos más adelante, pero la alimentación es la principal vía por la que nosotros podemos
controlar el nivel de glucosa en la sangre. Es algo más efectivo, más seguro en el largo plazo si llevamos unos hábitos de alimentación de una cierta manera que ayuden a bajar la glucosa en la sangre. Y bueno, no lo mencioné, pero hoy en día, si hablamos de diabetes, ya está bastante entendido y aceptado que es posible revertirla. Tradicionalmente nos decían que ya una vez que nos detectan la diabetes ya no podemos hacer nada y simplemente cuidarnos de no comer azúcar y tomar algunos remedios. Pero sí podemos hacerlo, pero para ello se necesitan cambios drásticos de hábitos y, entre otras cosas, bajar de peso, porque la obesidad, el exceso de grasa en el cuerpo es un factor de riesgo. Entonces, la alimentación es muy importante. Luego, el alcohol es otra cosa importante. En contra de lo que podríamos pensar, el alcohol no tiene azúcar. Por ejemplo, los destilados como el whisky no tienen azúcar. El vino tiene un poquito de azúcar. Claro, si tenemos cócteles que llevan jugo de fruta o Coca-Cola, sí tienen azúcar, ¿no? Pero el tema con el alcohol va más allá del azúcar. El alcohol sí tiene calorías, aunque no azúcar directamente. O sea, los almidones que se utilizan, la cebada en el caso de la cerveza, el trigo, cualquier materia prima que se utilice para generar alcohol, eh, tiene, digamos, esa glucosa se convierte en otra forma y es una fuente de calorías para el cuerpo. Y además el alcohol interfiere con el metabolismo del cuerpo, ¿no? El hígado es como un reservorio de glucosa. Entonces, durante la noche que no comemos, el hígado va soltando glucosa en forma paulatina, de acuerdo a las necesidades, y el alcohol interfiere en ese mecanismo. Entonces, cuando ingerimos alcohol, el hígado se concentra en eliminar las toxinas del alcohol y deja de administrar la glucosa. Entonces, paradójicamente, lleva a una baja de glucosa en la sangre que puede, o para una persona que está tomando medicamentos como la metformina, que seguramente la conocen, puede llevar a que tenga un bajón de glucosa. Hay medicamentos que pueden afectar el nivel de glucosa en la sangre. Bueno, si una persona toma esos medicamentos, lo que tiene que hacer es hablar con su médico para ver cómo lo maneja, ¿no? Hay unos corticosteroides que se utilizan contra la inflamación, algunos medicamentos psiquiátricos, algunos antibióticos también pueden interferir. Entonces aquí el mensaje es que sepamos que algunos medicamentos pueden interferir en cómo maneja el cuerpo la glucosa y tenemos que estar conscientes. Luego, el sueño es algo sumamente importante, no solamente para la glucosa. Cuando dormimos, nuestro cuerpo realiza labores de reparación y ordenamiento a todo nivel, ¿no? Entre paréntesis, por ejemplo, el cerebro en el sueño profundo realiza labores de limpieza. Si se deshace de las toxinas que se van acumulando, y eso ayuda al funcionamiento del cerebro. Una persona que está privada en forma crónica de un sueño regular, de buena calidad, en el largo plazo puede tener un mayor riesgo de demencia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, también el sueño interfiere, o sea, hay algunos cambios hormonales y puede alterarse mejor dicho, cuando una persona está privada del sueño, se produce alguna señal de estrés y se alteran las hormonas del cuerpo, llevando, entre otras cosas, a un manejo inadecuado de la glucosa. Entonces, para, para todo en el tema de salud, una buena calidad de sueño es sumamente importante. 7 a 8 horas diarias, bueno, el fin de semana puede ser menos, pero es sumamente importante tener una buena calidad de sueño para todos los efectos de salud. Como referencia también en el caso de las mujeres, durante el ciclo menstrual pueden haber oscilaciones o alteraciones en la glucosa y eso hay que tenerlo en cuenta también y vuelvo en la menopausia. Y el estrés es algo también muy importante que lleva a un manejo inadecuado de la glucosa. El estrés digamos, lo que llamamos estrés es toda una serie de cambios químicos que se dan en el cuerpo cuando nuestro cerebro percibe que estamos en peligro. Esa es una reacción desde cuando éramos
primitivos, cazadores y recolectores, pero en definitiva, con relación a lo que nos ocupa, lleva a que se vuelque más cantidad de glucosa en la sangre. El hígado suelta glucosa porque entiende que el cuerpo necesita la glucosa para actuar en forma física. Pero cuando estamos en estrés, hoy en día, que es por otras razones, estamos con un nivel de glucosa en la sangre elevado, o sea, afecta el nivel de glucosa y por lo tanto afecta el nivel de insulina también, que la insulina es la que se encarga de hacer que la glucosa sea utilizada por la célula. Entonces, aquí la recomendación es, si tengo fuentes de estrés, quizás no lo puedo evitar, pero tengo que tratar de encontrar maneras de manejar el estrés, ¿no? O sea, hacer deporte. El deporte es muy importante para liberar todos estos cambios químicos que llevan al estrés. Hacer un balance entre trabajo y vida personal, compartir con los amigos, relajarse. Todo ese tipo de cosas pueden ayudar a que una persona, aunque tenga fuentes de estrés, pueda manejarlo bien. Después vemos una serie de preguntas. Voy a poner en silencio mi teléfono. Entonces, a continuación, algunas recomendaciones sobre no solamente la dieta, ¿no? Pero, como decía al principio, no solamente se trata del azúcar que vemos en el azucarero y que le echamos al café, sino de una serie de alimentos que inciden en el nivel de glucosa y que sabiendo cómo utilizarlos, cómo combinarlos, podemos tener un mejor manejo de la glucosa. Entonces, para eso habría que hablar primero de los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples, la palabra simple se expresa en función a cuán fácil es para nuestro organismo asimilarlos. Digamos, en extremo, el azúcar del azucarero o el pan blanco, los fideos blancos, el arroz blanco, son carbohidratos simples porque son prácticamente solo glucosa, solo contienen glucosa. Y en la medida en que nuestra alimentación tenga una carga alta de esos carbohidratos, son asimilados rápidamente por nuestro organismo, van rápidamente a la sangre, suben el nivel de glucosa en la sangre muy rápido, lo cual hace que la insulina el páncreas tenga que segregar insulina para controlar. Entonces ahí tenemos un tema con los carbohidratos simples porque sube muy rápido la glucosa, pero además no tienen prácticamente otros nutrientes, ¿no? Por contra, los carbohidratos complejos son aquellos que tienen glucosa combinada con fibra, con vitaminas, minerales, con agua o con otros nutrientes. Entonces, el pan integral es un carbohidrato más complejo porque el trigo integral tiene una capa externa que tiene fibra y tiene el germen, y cuando se le refina se lo quita. Entonces, el pan integral es más complejo, el arroz integral también, pero otros casos como las frutas son carbohidratos complejos. Si comemos fruta en su estado integral, o sea, tal como viene de la planta o del mercado, es un alimento integral que tiene fibra, que tiene agua, que tiene otras vitaminas y minerales, y por lo tanto el azúcar o la glucosa que contiene no llega tan rápido a la sangre. Se digieren más lentamente y la glucosa va llegando poco a poco a la sangre, lo cual es bueno para el organismo porque no hay ese pico y el organismo va utilizando esa glucosa para sus fines poco a poco, ¿no? Entonces, todas las frutas, la papa, el camote, son carbohidratos complejos también. A veces se sataniza la papa, pero si la comemos en forma natural, es un carbohidrato complejo. Quizá tiene un mayor contenido de carbohidrato que otros alimentos, pero no debemos dejar de consumirlo siempre y cuando sea parte de una dieta variada. Igual la zanahoria o el plátano, a veces me dicen, uy, el plátano engorda. No, no es cierto, el plátano no engorda. O sea, si lo consumes en una forma, como digo, integral, no debería ser problema. Ahora, entonces, eso es en cuanto al tipo de carbohidrato. Ahora, quiero referirme a la fibra, pero bueno, en otro consejo más adelante vamos a hablar de la fibra.
Esto es lo importante, los carbohidratos simples, los complejos, y también es importante para poder manejar la glucosa, cómo se combina. O sea, yo puedo comerme un pan común, blanco, con palta, y con eso estoy ayudando a que esa glucosa del pan sea digerida más lentamente y por lo tanto no haga un pico. Si me como el pan con mermelada, eso sí no es bueno porque es pura azúcar. Si como, ya sea con pollo, con huevo, con otras cosas que tengan proteína o grasa, estoy haciendo que esa glucosa del pan o del carbohidrato, cualquiera que sea, llegue más lentamente a la sangre, ¿no? Entonces, ya en extremo, como hay personas que lo hacen, que su dieta está basada en carbohidratos, en la mañana comen cereal común, que es puro carbohidrato, puro azúcar, con croissant, a media mañana se comen unas galletas, en el almuerzo comen una pasta prácticamente con nada. Su cuerpo está constantemente con la glucosa elevada y con la insulina elevada, lo cual en el largo plazo lleva a que se desarrolle esa resistencia a la insulina. Otro tema importante son las carnes. Y aquí quiero referirme porque a veces cuando uno tiene diabetes le dicen, no, no comas azúcar, y lo que hace es deja el azúcar, deja la papa, todo lo que son carbohidratos y se pone a comer proteína, como las carnes. Y eso tampoco es bueno, porque como he mencionado al principio, las carnes tienen grasas. Y las grasas aportan mucha caloría y esas calorías entran al cuerpo y luego si no hacemos ejercicio o no las combinamos con otra cosa, esas calorías se van a quedar. Entonces, las carnes rojas particularmente tienen un mayor contenido de grasa, tienen un alto contenido de hierro, bueno, alto no, pero contienen hierro y ese hierro se elimina, se asimila muy fácil. Y el exceso de hierro también es considerado como un factor de riesgo para desarrollar la diabetes. Las carnes procesadas, que son, bueno, todos los embutidos, también generalmente se utilizan cortes de carne más grasos o, si no nos enteramos, pueden mezclar un poco de todo. Y si las comemos, a veces pensando que si comemos un chorizo no vamos a comer pan o carbohidrato y eso está bien, eso no está bien, ¿no? Entonces, las carnes rojas en particular y los embutidos tenemos que limitarlo. Además, los embutidos, ya la Organización Mundial de la Salud hace años emitió un pronunciamiento con relación a la carne primero, que era considerada como un cancerígeno, posiblemente cancerígeno, pero en el caso de los embutidos puntualizó que tiene un riesgo de cáncer, incluso se animó a limitar el consumo, me parece, a 60 gramos, 80 gramos a la semana, porque los embutidos tienen unos conservantes, los nitratos y nitritos, que son tóxicos y que no le hacen nada bien al cuerpo, ¿no? Entonces, podemos comer carne, pero variando, comiendo el pescado es lo mejor, y en especial, voy a hablar seguramente un poquito más adelante, pero el pescado, eh, los que ya son llamados pescados azules, como el atún, el bonito, la caballa, que tienen una mayor cantidad de grasas omega 3 que son muy saludables. Y aquí hablamos de las frutas y vegetales, ¿no? O sea, las frutas ya mencioné que consumirlas en su estado natural. A veces escucho a gente que habla en las redes y le dan mucho a la fruta, ¿no? Que si debemos comerla en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de la comida, después de la comida. En realidad no hay problema, salvo que nos atosiguemos de mango en algún momento, puede incluso indigestarnos, pero si lo comemos en forma variada, a cualquier hora no es problema. Lo que debemos preocuparnos es de incorporar frutas en nuestra dieta, ¿no? Todas las frutas y vegetales tienen una cantidad de vitaminas y minerales muy importante y sobre todo tienen la fibra, lo que decía hace un rato. La fibra es un tipo de carbohidrato que se llama muy complejo y por lo tanto nuestro organismo no lo puede digerir. Entonces pasa el estómago prácticamente intacto y llega al intestino, donde sirve de insumo para nuestra microbiota, que son, me imagino que lo saben, colonias de microorganismos,
bacterias, levaduras, hongos, viruses, que viven en nuestro intestino y que tienen funciones muy importantes para nuestra salud. Nuestro sistema inmunológico reside en un 70% en el intestino, porque el intestino es nuestro principal punto de contacto con el exterior. Entonces, si nuestra microbiota no está bien, nuestro sistema inmune no está bien. Y además producen vitaminas, producen algunos ácidos grasos que son antiinflamatorios. ¿Y qué debemos hacer para que nuestra microbiota esté bien? Darle mucha fibra. Y la fibra viene especialmente en las frutas y vegetales, y no solamente las que aparecen ahí, sino también en las nueces, en las aceitunas, en las semillas como chía, linaza, ajonjolí, también tienen fibra. Las semillas que he mencionado tienen un mayor contenido de grasa, pero es grasa amigable con el organismo. Entonces, idealmente deberíamos consumir muchas más frutas y vegetales que carne. Por dar un número, un 70-80% de nuestra alimentación debería estar formada por alimentos de origen vegetal, porque el origen, las grasas que contienen son más amigables, aportan fibra y aportan muchas vitaminas y minerales. Y las carnes son importantes, aportan vitamina B12, aportan hierro, en especial las carnes rojas, pero hoy en día también se habla mucho de la proteína, que tenemos que consumir mucha proteína, especialmente las personas mayores como yo. Pero sí, eso es cierto, pero a veces se exagera y pensamos que las proteínas solo están en las carnes. Y las proteínas también están en los alimentos vegetales, como por ejemplo la quinoa, la soya, las menestras, las nueces y las semillas, que quizás no contienen todos los aminoácidos, pero si los comemos en variedad podemos tener un buen aporte de proteína. Y lo ideal es combinar las proteínas de origen vegetal con las proteínas de origen animal. El otro tema es las grasas. Hablaba al principio de las calorías, de las grasas. Entonces, tenemos que ser juiciosos con las grasas que consumimos, ¿no? Y ahí, yendo a un extremo, las que deberíamos limitar o evitar son las grasas que vienen en las carnes, mayormente las rojas, pero todas las carnes, digamos que no son pescado, tienen un poco más de grasa saturada que no es aconsejable. Es importante, la necesitamos, pero no debemos exagerar con ella. Entonces, limitar esas carnes y también los aceites. Seguramente han escuchado debates sobre los aceites vegetales en redes. Y sí, los aceites vegetales comerciales de maíz, girasol, canola, etcétera, son aceites que en su proceso de producción han sufrido transformaciones que los hacen inestables a alta temperatura y su perfil nutricional no es el adecuado. Entonces, no vamos a decir que hay que eliminarlos como la peste, pero tenemos que limitarlos, ¿no? Tratar de limitar las frituras, preferir cocinar como en la forma de guiso, al horno o al vapor para utilizar esos aceites, ¿no? Y cuando uno come en la calle, seguramente va a consumir bastante de esos aceites. Y las grasas que deberíamos preferir son de los pescados, decía, grasos, y en el Perú tenemos la facilidad de que tenemos un litoral tremendo y podemos conseguir pescados de bajo costo como la sardina, el jurel, la caballa, el bonito, que son bueno, son muy agradables. Hay gente que no le gusta, pero son muy agradables y son muy nutritivos, ¿no? Después las grasas que decía en las nueces, en general el maní en realidad biológicamente no es una nuez, pero sí aporta grasa, aporta proteína. Eh, bueno, ahí aparecen unas cápsulas de omega 3 que podría ser. Las aceitunas también ofrecen grasa. El aceite de oliva para cocinar es muy recomendable, pero tiene el inconveniente de su costo, ¿no? La palta también es una grasa muy buena. Y el aceite de coco no aparece ahí y es un poco controvertido, tiene detractores porque tiene grasas saturadas, pero el aceite de coco es una grasa muy buena para el organismo. Obviamente, cuando se consume en forma, como parte de una dieta variada.
Y bueno, estaba hablando del alcohol y sí es importante consumir alcohol con moderación. Ahora, mi recomendación desde mi punto de vista de coach de salud y bienestar, limitar el alcohol lo más que pueda, ¿no? Porque hace años se decía, hace pocos años se decía que es aceptable tomarse hasta 2 copas en forma diaria, que es hasta saludable, ¿no? Pero nuevas investigaciones eh, manifiestan que ningún consumo regular de alcohol es considerado saludable. El alcohol deberíamos, teóricamente, consumirlo en forma esporádica, ¿no? En limitadas cantidades, porque el alcohol es una toxina. El alcohol se metaboliza, decía yo al principio, en el hígado y da lugar a un compuesto que se llama acetaldehído, que es incluso más tóxico que el alcohol. Y el cuerpo tiene que buscar deshacerse de él para que no nos haga daño. Entonces, mientras más alcohol consumimos, más de ese compuesto obtenemos y tenemos un mayor riesgo, ¿no? Y particularmente con un consumo excesivo de alcohol está el riesgo del hígado, ¿no? Se va convirtiendo en hígado graso, que antes hablaba de hígado graso alcohólico, hígado graso no alcohólico. O sea, el primero es como resultado de un consumo excesivo de alcohol, pero también hoy en día hay lo que se llama el hígado, bueno, tiene otro nombre que no me acuerdo, porque ya no se quiere decir que sea hígado graso no alcohólico, pero es derivado de una dieta inadecuada, con exceso de grasas, exceso de carbohidratos simples, que lleva a la acumulación de bolitas de grasa en el hígado, que con el tiempo, si no se cuida, puede convertirse en extremo en cirrosis, que lleva al cáncer de hígado. Entonces, mencionaba al principio que el alcohol interfiere en las funciones del hígado y aporta muchas calorías, calorías que se van acumulando en el cuerpo en forma de grasa. Cuando nosotros consumimos calorías en exceso, esas calorías no se eliminan de ninguna manera, se quedan. Y la única forma de eliminarlas es haciendo ejercicio, pero necesitamos muchísimo ejercicio para quemar las calorías. O sea, tenemos mucho más control de lo que comemos, escogiendo lo que comemos, que el del ejercicio, ¿no? Salvo que uno sea un atleta o un futbolista profesional que cada partido pues quema una cantidad tremenda de calorías, ¿no? Luego, consumir alimentos probióticos. Quizá haya alguna confusión, hay lo que se llama probióticos y prebióticos, ¿no? Hablé de los organismos que hay en nuestro intestino, que son la flora intestinal o la microbiota, y la forma de reponer o de aportar nuevas colonias o nuevos microorganismos es a través de los alimentos probióticos. Los alimentos probióticos son alimentos fermentados que contienen elementos vivos. El principal ejemplo en nuestro medio es el yogur, pero un yogur de buena calidad, que no esté pasteurizado, de preferencia que no tenga azúcar ni solamente los cultivos lácteos, aporta y ayuda, ¿no? El vinagre de manzana es un elemento probiótico y si lo utilizamos para aderezar las ensaladas, no solamente nos aporta probióticos, sino que también ayuda en el control de la glucosa, porque el vinagre de manzana, eso está bastante estudiado, ayuda a que el azúcar llegue más lentamente a la sangre. Incluso alguien recomienda, solo como una curiosidad, tomarse un vaso de agua con una cucharada de vinagre antes de la comida, y eso ayuda a ralentizar la llegada del azúcar a la sangre. Otro alimento probiótico es el kefir, que es poco común, ahora están saliendo algunos productos en el mercado. El kefir es parecido al yogur, pero tiene una mayor cantidad de colonias de microorganismos y es muy bueno para la salud. Ahora está de moda el kombucha, pero que es algo costoso, que es un alimento fermentado, una bebida fermentada. Los que conocen la col fermentada, que comen mucho los alemanes, también son alimentos probióticos. Entonces, el objetivo es tener una fuente de reponer las colonias de microorganismos que tenemos. Y los alimentos prebióticos son los que sirven para alimentar esos microorganismos, ¿no?
El más importante, la fibra, ¿no? O en general la fibra. Hay algunos alimentos como por ejemplo el ajo, la cebolla y todos los de la familia que son especialmente de buena calidad o alimentos de buena calidad para nuestros microorganismos, pero en general todo lo que tenga fibra ayuda a una salud de la microbiota. Y aquí, por ejemplo, hoy en día a veces somos muy amantes de consumir antibióticos. Por cualquier cosita consumimos antibióticos. Y los antibióticos lo que hacen es matar de alguna manera esas colonias. Entonces, deberíamos limitarnos exclusivamente a consumir antibióticos cuando es necesario, ¿no? Cuando lo dice el médico, y tratar de reponer los microorganismos después de que hemos terminado la dosis de los antibióticos. O hay otras pastillas, ¿no? Hoy en día tomamos muchas pastillas que pueden afectar la microbiota y en el largo plazo afecta nuestra salud, ¿no? Y uno de las áreas en la que afecta es el manejo de la glucosa. Y bueno, el ejercicio es importante. No deberíamos entender el ejercicio como una forma de bajar de peso o de quemar calorías. Sí lo es, pero la cantidad de ejercicio que realiza una persona común, como quizá muchos de los que están escuchando o yo mismo, no tiene un efecto importante en quemar calorías, pero sí ayuda a que el cuerpo comience a circular sangre de manera más eficiente. El corazón se acelera, se oxigena, llega la sangre a todo el cuerpo. El sistema linfático, que no tiene una bomba como el corazón, a través del movimiento hace circular. Pero en el caso de la glucosa, el movimiento de los músculos, mejor dicho, cuando hacemos ejercicio, utilizamos glucosa. O sea, solamente con caminar después del almuerzo o hacer una caminata un poco larga en algún momento del fin de semana ayuda a quemar glucosa y por lo tanto ayuda a regular la glucosa en la sangre de nuestro cuerpo. Entonces, una forma de ayudar en todo este proceso es hacer ejercicio. No se necesita ir al gimnasio o correr varios kilómetros. Si no tenemos la costumbre, simplemente caminar después del almuerzo, después de la comida o salir en la mañana. Pero la cosa es estarse moviendo y tratar de moverse durante el día. Si hacemos bicicletas y corremos o vamos al gimnasio, mucho mejor. Y hay que tratar de combinar ejercicio aeróbico, correr, bicicleta, con ejercicio de fuerza, que puede ser con máquinas en un gimnasio, pero puede ser con pesas de estas domésticas o ejercicios utilizando el cuerpo, el peso del cuerpo, ¿no? Las planchas abdominales, todos esos son ejercicios de fuerza, porque los ejercicios de fuerza ayudan a desarrollar los músculos y también, de paso, ayudan a fortalecer los huesos. Entonces, el ejercicio es otra cosa. Entonces, como ven, algunas de las cosas que hemos hablado, quizá no las relacionamos, el sueño, quizá no lo relacionamos con la glucosa, el estrés, quizá no lo relacionamos, pero sí afectan al manejo de la glucosa por parte del cuerpo. Las anteriores eran las recomendaciones principales. Voy a dar otras recomendaciones más puntuales y de ahí podemos pasar a unas preguntas. El tema de los snacks o de los piqueos, ¿no? O sea, a veces a media mañana tenemos hambre y muchas veces es porque nuestro desayuno no ha sido suficientemente eh, contundente, ¿no? O sea, si comemos el cereal típico o comemos un croissant con un café, eso no nos sirve y a la hora, 2 horas vamos a tener hambre. Entonces el desayuno debería tener pues algo de proteína, algo de grasa, algo de carbohidrato complejo para que nos llene, nos nutra y nos dure, o sea, para que la glucosa llegue lentamente a la sangre y por lo tanto nos dure el efecto. Pero si tenemos hambre en la mañana, no comamos un croissant, un paquete de galletas o cualquier otra cosa que sea azucarada o a base de harina. Busquemos consumir, por ejemplo, hay esos paquetitos de maní salado. El maní es proteína, tiene grasa, entonces no va a llevar la glucosa muy rápido a la sangre. O fruta o cosas que sean integrales que no lleven el azúcar a la sangre muy rápido, ¿no?
No es necesario para una persona que tiene diagnóstico de diabetes, no es necesario consumir productos para diabéticos o productos sin azúcar, que suelen ser muy caros, pero además, para poder hacerlos agradables, los fabricantes le meten aditivos o cosas que ya no los hacen muy saludables, ¿no? Entonces, comer lo que sea, pero con moderación, variado, ¿no? Mucha fruta y verdura, o teniendo ojo con las grasas, y uno puede, no tiene que consumir, incluso si uno quiere puede consumir stevia, que es un edulcorante natural, que es recomendable, pero hay que fijarse que sea stevia 100%, no, que no esté mezclado. Pero si uno le pone al café una cucharita de azúcar, no pasa nada. No es problema, pero hay muchas personas que le ponen 3, 4 cucharaditas de azúcar, y si me tomo 3, 4 cafés durante el día, pues es un montón de azúcar, ¿no? Y las bebidas gaseosas, las regulares, tienen mucha azúcar, ¿no? Además de otros componentes químicos. Si bien existe la tendencia a utilizar suplementos, en realidad lo que deberíamos enfocarnos primero es en una buena alimentación variada y obtener ahí las vitaminas y minerales, ¿no? Que, como digo, vienen no solamente de los productos vegetales, los productos animales también. Ciertas vitaminas como la B12 son claves y solamente prácticamente se obtienen en los productos animales. Entonces, en algún caso, alguna deficiencia puntual, se puede utilizar un suplemento, ¿no? No es recomendable saltarse una comida, ¿no? Cuando alguien se salta el desayuno, está demostrado a través de estudios que lleva eventualmente a un manejo, a un peor manejo de la glucosa más adelante, ¿no? Luego tienes mucho más hambre, luego comes con mayor impulso, porque se desregula todo el tema del apetito, ¿no? Porque, por ejemplo, el desayuno es la primera comida del día después de 8 horas, 9 horas en que no hemos comido nada y vamos a comenzar nuestras actividades diarias. Y si no comemos nada, claro, podemos empezar el día trabajando, pero en algún momento eso nos va a pasar factura. Lo ideal es tener todas las comidas. Si algún día no se puede, no pasa nada, ¿no? Y la recomendación es no contar calorías, porque podemos volvernos locos contando las calorías. Si uno tiene una alimentación con las recomendaciones que estoy dando, no necesitaría estar contando calorías y además en el mediano plazo va a obtener resultados reduciendo el peso y mejorando la salud. Porque además es un poco diferente a lo que hoy en día se hace comúnmente o lo que adopta la mayoría de la gente. Hoy en día por distintas razones, la vida agitada, quizá por desconocimiento, pero podemos hacer muchas cosas para mejorar el control de la glucosa. Y creo que hasta aquí podemos pasar a preguntas. Excelente, Héctor. Agradecerte por toda esta información muy importante que nos has brindado el día de hoy. Y vamos a responder de parte de Duque y de parte tuya algunas preguntitas. Hemos visto varias preguntitas de parte de todos los conectados y que estamos seguros que de todos los comentarios que nos has brindado y la experiencia van a llevarse algo muy importante. Sí, vamos a responder. Por Ok, ejemplo, en este caso, Vanessa nos dice... Si tengo una balanza, ¿cuánto sería la cantidad en un almuerzo saludable? ¿Varía el peso, tallo? ¿Cómo sería? a una balanza de comida. Sí, correcto. Sí. Bueno, me remitiría a la última de mis recomendaciones, que es no contar calorías. O sea, nuestro cuerpo está preparado, mejor dicho, nuestro cuerpo tiene señales internas para decirnos que ya estamos llenos. Entonces, la cantidad de comida que deberíamos tener no debería preocuparnos, comer hasta que nos sentamos satisfechos y ahí ir regulando la cantidad. Lo que pasa es que la comida integral, por ejemplo, una ensalada, unas verduras al horno, perdón, no, ese tipo de comida llena más y se digiere más lentamente. Entonces, si no estamos acostumbrados, si comemos una de ellas, una comida de esa naturaleza, nos va
a mantener llenos por más tiempo y quizás nos llene más rápido. Entonces es cuestión de ir calibrando lo que uno prefiera o le guste, pero siempre teniendo en cuenta, y yo recomiendo comer en el almuerzo, que en nuestra cultura es la comida más importante, una ensalada antes de la comida. Una ensalada que puede ser del tamaño que uno quiera, con los vegetales que uno quiera, puede incluir hojas, verduras crudas cocidas, puede incluir queso parmesano, del natural, no del de caja, algunas semillas, maní, y el aderezo a base de vinagre de manzana. Eso ya de por sí ayuda a que luego la glucosa entre más lentamente a la sangre, nos llena más para comer menos de lo que viene, que puede que no sea, no esté, no sea tan bueno, pero bueno, sin juzgar. Y esa sería la recomendación, ¿no? No contar calorías ni contar las porciones, ¿no? O sea, si yo como un segundo, que es una porción de pollo, carne, frita o al horno con unas verduras salteadas, como lo que en realidad me apetezca, porque esas comidas no tienen un impacto tan grande en el azúcar o en las calorías que el cuerpo consume. Por el contrario, si como papas fritas, eh, arroz blanco, esas cosas sí aportan muchas calorías y no nos nutren tanto. Creo que no respondió a la pregunta que me hicieron, pero creo que esta información puede ayudar. Ya, perfecto, perfecto, Héctor. Hay muchas preguntas que se asemejan, ¿no? Y vamos a enfocarlas en la siguiente. Nos dicen que nos pueda brindar algunas recomendaciones de básicamente cómo podemos bajar el azúcar en un primer punto, ya que eso puede derivarse a una prediabetes, a una diabetes y finalmente algo más avanzado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que el azúcar siga subiendo y se puede derivar a que se dé una prediabetes y qué síntomas se pueden dar para estar precavidos, nos preguntan? Ujú. Ok, bueno, la decisión o la acción que podemos tomar que tiene un impacto mayor en nuestro nivel de azúcar es cortar el azúcar añadido, o sea, el azúcar, como decía, del café, o reducirlo al mínimo, de las gaseosas, los jugos, y todos los carbohidratos simples. Explicaba sobre los carbohidratos simples, el pan blanco, las pastas, el arroz. Eso tiene un efecto muy importante en el nivel de azúcar. Pero en paralelo, porque este no es un tema, no hay, no hay una solución rápida. O sea, quizás si tomamos la pastilla, tenemos un efecto inmediato, ¿no? Así es, todas las pastillas, si tenemos dolor, nos dan un efecto rápido. Pero haciendo cambios, podemos tener un efecto más, más seguro, pero no es rápido. Tenemos que hacerlo durante varios días, varias semanas, y el cuerpo va respondiendo y va estando cada vez mejor. Para una persona que tiene diabetes y que está con pastillas, o sea, puede seguir con las pastillas, cambiar sus hábitos, ir monitoreando su nivel de glucosa, porque podría ser que baje demasiado si sigue con las pastillas o si está con insulina, ¿no? Igual, en el caso del alcohol, o sea, si reduce el contenido o la ingesta de alcohol, podría llevar a una baja de la glucosa si es que está tomando pastillas, ¿no? O sea, siempre hay que irlo monitoreando. Pero respondiendo a la pregunta, o sea, ¿cómo bajar el azúcar? No hay una fórmula, pero lo que hay que hacer es reducir los carbohidratos simples, ¿no? Que ya los he mencionado, porque tienen un efecto muy directo sobre el azúcar en la sangre, reemplazándolos por carbohidratos complejos y consumiendo muchas frutas y vegetales o en general productos de origen vegetal, ¿no? Añadía luego las nueces. Las nueces tienen grasa, pero son grasas saludables y no tienen un impacto en el azúcar en sangre porque son mayormente grasas. Eh, Hacer ejercicio, o sea, no hay como una fórmula única, pero si uno comienza a actuar con distintas acciones al mismo tiempo, puede obtener resultados muy importantes, incluso a corto plazo.
Muy bien, ¿y podrías brindarnos una pequeña listita quizás de alimentos, vegetales que nos puedas recomendar para todos los amigos conectados en sala? A ver, en realidad, creo que de repente a alguien no le gusta la forma como respondo las preguntas, pero mira, el que a ti te guste. O sea, hay personas que no le gustan la berenjena o no comas berenjena, pero, o sea, sí es importante consumir hojas, porque las hojas tienen mucha clorofila, tienen fibra, y hablamos de espinaca, esta que es amarga, la arugula, berros, lechuga incluso, este, y las que conocemos, zanahoria, beterraga, vainas, alberjas, incluso las menestras que cuando están frescas se pueden cocinar. No he mencionado las menestras, pero las menestras son un alimento buenísimo, tiene proteína, tiene fibra y tiene un poco de carbohidratos, pero son carbohidratos complejos. Luego en las frutas, en realidad aquí lo que sea de estación, porque si yo quiero comer fruta, pero hay frutas que son muy caras, en realidad no sirve, pero las que están en la estación son más sabrosas, son más económicas y consumir de ellas tratando de que sean de diferentes colores, porque en los alimentos vegetales el color tiene como, está relacionado con ciertos tipos de nutrientes, digamos, los rojos como el tomate o los oscuros como los arándanos, las fresas, tienen ciertos nutrientes que los caracterizan, como el brócoli, que tiene una serie de propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas. No solo el brócoli, todos los de la familia, el brócoli, el coliflor, el repollo, las coles de Bruselas o el bok choy, que es la col china, todos ellos tienen. Entonces, mencionar uno en particular, no porque, por ejemplo, yo recomendaría brócoli, pero no podemos darle al brócoli todos los días y solo brócoli. Eso tampoco funciona. Lo que tenemos que hacer es tener de todo, porque distintos tipos de alimentos tienen distintos nutrientes y eso así le vamos dando distintas cosas a nuestro organismo. Si como todos los días una ensalada con espinaca solamente, está bien, pero no es suficiente, tenemos que variar. Entonces, no diría, porque eso puede variar, depende de uno si vive en la sierra, tiene algunos vegetales que son más fáciles de incluir, en la costa también, pero sí incluir los que son eh, los que se consumen en forma cocida, digamos, como el zucchini, la berenjena bien preparada es muy rica, el zapallo, el camote, como decía, por ejemplo, se puede acompañar un segundo poniendo al horno camote, zapallo, zapallo loche, si está a la mano, con algunas otras verduras verdes, y eso con aceite de oliva un poco es algo, y hierbas. Las hierbas también y todas las especies tienen una serie de propiedades. Entonces, no recomendaría ninguna en particular, la que tengas a la mano, la que te guste, la que puedas comprar cocida o cruda, pero en cantidad y variada, ¿no? Muy bien, y conectando con ello, por ejemplo, ya tenemos las verduras. Nos preguntan cómo nosotros podemos desinfectar este tipo de verduras, quizás el brócoli, la lechuga, que es una pregunta que estoy viendo muy recurrente. Ah, sí, ese es un tema importante. Bueno, en general las frutas que se consumen crudas o la espinaca, la lechuga que se consumen crudas, si no estamos seguros de la procedencia, lo podemos desinfectar. Venden en los supermercados unos frasquitos de un producto para desinfectar verduras que es dióxido de cloro, el que se volvió famoso en la pandemia. Entonces las remojamos en una solución de acuerdo a lo que diga el frasco, son 10 gotas por litro de agua o algo así. Con eso se puede desinfectar, se lavan y se pueden consumir. Eso es seguro de consumir. Pero también hay el tema de los pesticidas. Entonces, si no es orgánico, y bueno, orgánico es todo un tema, porque son caros, además no se consumen tan fácilmente. Entonces, si no podemos consumir orgánicos o no podemos pagarlos, también remojando los productos en una cucharadita de bicarbonato por litro de agua,
eso ayuda a atenuar el efecto de los pesticidas. O sea, yo en mi casa lo hago le pongo el desinfectante y el bicarbonato al mismo tiempo y ahí lo pongo. Pero eso está demostrado que el bicarbonato ayuda a atenuar el efecto de los pesticidas, si es que no consumimos o no podemos consumir, ¿cómo se llama? Orgánicos, ¿no? Eso es una forma segura. La fruta también se puede poner ahí, la que se come con cáscara, y con eso ya es seguro para consumirlo, ¿no? Excelente. Hay una pregunta también de parte de Luz muy importante que nos dice, por favor, ¿podría repetir nuevamente cómo se combate la resistencia a la insulina? Ok. Bueno, decía, la resistencia a la insulina es un proceso que se desarrolla lentamente cuando, cuando el cuerpo está teniendo estos problemas de manejo de la glucosa. Eh, lo digo rápidamente. Nuevamente, les recomiendo, vean el webinar que yo di hace como un mes o mes y medio. Cuando consumimos productos que tienen glucosa, esa glucosa llega a la sangre, sube el nivel de glucosa en la sangre, el cuerpo tiene mecanismos para detectarlo, entonces se instruye al páncreas a que segregue insulina, y la insulina es como un código, una instrucción que tiene el cuerpo para decirle a las células, hay que utilizar la glucosa, porque las células en la glucosa las transforman en una energía utilizable para el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo está todo en orden, ese ciclo puede darse todos los días. Si se desarrolla de manera normal, no pasa nada. O sea, una vez que ya la glucosa entra a las células, baja la glucosa de la sangre y baja la insulina. Pero con el tiempo, especialmente con un consumo muy alto de calorías, decía, azúcares o grasas que se van acumulando en el cuerpo en forma de grasa, el exceso de azúcar se acumula en forma de grasa. Entonces, las células van acumulando microbolitas de grasa y poco a poco van interfiriendo en ese trabajo de la insulina. Entonces, con el tiempo, responden menos, o como que se vuelven rebeldes y no responden al estímulo de la insulina para que entre la glucosa a la sangre. Y por lo tanto, la glucosa se sigue acumulando en la sangre y el páncreas segrega más insulina en el intento de conseguir que eso ocurra, ¿no? Y ese es el mecanismo que da lugar a la prediabetes y a la diabetes, ¿no? Que se llama la resistencia a la insulina. Entonces, eso podemos tomar pastillas y podemos hacer que la glucosa baje de la sangre de alguna manera, pero no estamos solucionando el problema. El problema se soluciona revirtiendo las condiciones que llevaron a eso, que es una dieta muy alta en calorías, muy alta en carnes por el nivel de hierro y con poca fibra también, porque como decía, la microbiota tiene una serie de funciones importantes para nuestro cuerpo. Espero que haya podido ayudar. Muy bien, agradecerte Héctor por todas las respuestas. Estamos viendo más preguntitas. No hay mucho interés de todos los participantes de conocer, por supuesto, cómo pueden combatir, en este caso, por ejemplo, la resistencia a la insulina para que está en la etapa de prediabetes. Cuando ya están en la diabetes, hemos visto preguntas también de qué hacer. Y había un comentario de parte de Valeria Alborada que nos decía, ¿no? ¿Mito o falsedad? ¿La diabetes tiene cura? ¿Verdad? Si tiene tratamiento y hasta podrían disentirse. Sí y solo sí si se tiene disciplina alimentaria, ¿no? No sé si podría dejarnos un comentario también en esa parte, Héctor, si es que la diabetes tiene cura, si nos puedas comentar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, los científicos se cuidan de no mencionar la palabra cura, porque en realidad no hay forma de mágicamente con una pastilla curar la diabetes como se cura una infección. Lo que se habla es de revertir la diabetes, como decía, a través de revertir las condiciones que la generaron. Entonces, sí, definitivamente, y eso no me lo he inventado yo, o sea, si uno busca páginas de clínicas reputadas en Estados Unidos como la Clínica Mayo, la Clínica Cleveland, o pregunta en Google, ¿es reversible la diabetes? Va a encontrar muchas publicaciones serias que dicen que es posible revertir la diabetes y ¿qué se necesita? Cambiar drásticamente los hábitos, bajar de peso
Y básicamente eso. Lo que pasa es que es fácil decirlo, pero es mucho más difícil implementarlo, ¿no? Hay que cambiar la forma de alimentarnos. Hoy en día, la comida procesada, el delivery y todo eso nos lleva a una dieta que no es buena para nuestro organismo en general y que además nos lleva a, bueno, está relacionada con distintos hábitos, pero la dieta del delivery, del exceso de carne, del exceso de las papas fritas, del pan, eso no lleva a nada bueno, ¿no? Y cambiando eso, de hecho, bueno, si hay tiempo, lo quiero comentar. Hay una historia, hace años se estaba hablando sobre que en las tribus originarias, nativas de Norteamérica, había una incidencia alta de diabetes últimamente. Y se decía que genéticamente, pues, tienen una mala genética, ¿no? Pero analizando un poco más atrás, se vio que hasta la primera mitad del siglo pasado, la diabetes era prácticamente desconocida en esas poblaciones. Y fue a raíz, junto con la industrialización, la comida procesada, el cambio de vida, y además esas habitantes se fueron incorporando a la vida laboral, en oficinas, y adoptaron las costumbres de alimentación modernas occidentales, comenzaron a tener una mayor incidencia de diabetes. O sea, básicamente eso. Y hace años atrás no era conocida la diabetes, lo que prueba que los hábitos y no la genética son lo que incide en que una persona desarrolle la diabetes. La genética puede ser un factor de riesgo, pero es mucho más importante los hábitos. Muy bien, con eso vamos a ir ya culminando. Hay muchas preguntas, sabemos que hay muchas preguntitas y vamos a responder dos preguntitas más. Una que he visto que se ha repetido mucho antes de culminar y compartir, por supuesto. No sé si Héctor podamos compartir tu contacto y tus redes para que todos los amigos también puedan seguir haciendo consultitas, puedan trabajar de la mano contigo, quizás en que puedas ayudarlos siendo un coach de salud, puedas comentarnos cómo los puedes ayudar y de esa manera sabemos que muchos de nuestras familias quizás tienen ya de por medio este problema y no saben qué hacer. Héctor, por supuesto, le va a dar el camino y la guía y todo depende realmente de cada uno, como lo hemos visto, ¿no? Ya que depende de la disciplina, del empeño que le pongamos para seguir viviendo, seguir estando tranquilos, ya que sin eso realmente no podemos avanzar. Entonces, vamos a responder dos preguntas. Primero, Ronald nos dice, ¿la stevia edulcorante es saludable? Sí, la stevia, sí, porque la stevia es una hoja que utilizaban ya desde hace años los nativos en Paraguay, en esa zona. Y yo tengo en mi casa stevia en hoja y si uno, digamos, chupa una de las hojas, es dulce. Entonces, y el polvo blanco es un proceso, digamos, tiene una transformación, pero a base de un extracto de la hoja. Entonces, la stevia es un edulcorante que se puede utilizar en forma segura. He leído por ahí algunas cosas de que la stevia no es tan seria, pero no es tan segura, pero en realidad sí, más es lo que tiene a favor que en contra, y mucho más respecto de los otros edulcorantes artificiales como el aspartame, el acesulfame, que son químicos producidos en un laboratorio. Pero si compras un producto en frasco, tienes que fijarte que sea stevia 100%, que es raro encontrar. Los productos que venden en los supermercados tienen mezclas, porque la stevia es muy dulce. Entonces, si es en polvo pura, una cantidad muy pequeña endulza mucho. Y para que tenga más volumen y sea más fácil de dosificar, le añaden cosas que ya son químicos y no son saludables. Pero sí, definitivamente la stevia sí, es seguro utilizarla. Muy bien, Héctor, estamos muy agradecidos de parte de todos los participantes en sala. También me gustaría que nos puedan comentar qué les ha parecido. Hoy hemos tenido una hora de un webinar no comercial, nada de tema empresarial,
pero hay un tema que no debemos dejar de lado, que es la salud, y me gustaría que nos puedan comentar qué les ha parecido, y también invitarte, Héctor, a que puedas compartir con todos cómo puedes ayudar a cada uno de ellos. Quizás ya están en etapa de prediabetes, en diabetes, algún familiar, cómo tú puedes entrar en contacto con ellos para que puedas ayudarlos y puedas compartir también tus números de contactos con todos los amigos y colegas para que puedan estar en constante contacto, ya que en su mayoría de todos los presentes en sala son amigos y son clientes de Educa y estamos seguros que necesitan esa ayuda. Así que, Héctor, te cedo la posta antes de culminar el webinar de hoy para que puedas compartirnos cómo puedes ayudar a todos nuestros amigos y colegas de Educa. Sí, puedo compartir mi teléfono, no sé si lo digo o tú Sí, no habría lo digo ningún y tú lo... problema. Puede ser por el chat, puedes compartirlo en pantalla. La idea es que puedan estar en contacto contigo y puedan también, puedas ayudarlos, ¿no? Esa es la idea. A ver, voy a escribirlo en el chat. Así es que para todos los amigos de Educa, vamos a compartir el teléfono Ya. de Héctor. Pueden escribirle, comentarle para cualquier tipo de ayuda. Héctor es la mano que necesitan. Sí, bueno, mencionar, ahí están en mi cuenta, mis cuentas de redes. Yo publico información más enfocada en el cáncer, pero información interesante sobre temas de salud que le puede interesar a cualquiera. Y yo como coach, lo que hago es trabajar con las personas que necesitan hacer cambios de hábitos y obviamente es un trabajo conjunto. La persona tiene que estar dispuesta a hacer cambios y lo que el coach hace es identificar o ayudarle a corregir los comportamientos que pueden estarle llevando. A veces puede ser algún tema emocional que puede llevar a un comportamiento que coma, no sé, de cierta manera, o simplemente desconocimiento o ayudarle con tips para cómo evitar comer snacks que no sean saludables, cómo ordenar el horario, por ejemplo, el ayuno durante la noche. Ese es el trabajo que hace un coach, que no hace magia tampoco, o sea, le orienta como cualquier coach, le orienta a la persona en las cosas que debería hacer, eh, se da cuenta de cosas que la persona está haciendo sin darte cuenta y trabajan en forma conjunta para obtener resultados, ¿no? Ese es el trabajo. Me pueden escribir al teléfono o escribirme a través de las redes o la página web también tiene un formulario de contacto. Excelente, Héctor, y como lo comenta Valeria, y lo vamos a seguir haciendo, ya tenemos un programa para seguir compartiendo información de salud. Vamos a realizar más charlas, más webinars para que Héctor siga compartiendo, sigamos trayendo invitados a que puedan difundir la importancia de una buena disciplina en salud y otros aspectos también que quizás no conocemos, quizás necesitamos reflexionar un poco más como hoy lo hemos visto, sin disciplina no vamos a estar bien, así es que agradecerte, Héctor, con esto nos vamos despidiendo ya del webinar y nos vamos pasando ya, vamos a programar probablemente para la quincena un segundo webinar del mes y seguir compartiendo esta información. Igualmente, Héctor, no sé si tengas algún comentario final y estamos finalizando el webinar en este momento. No, gracias, solamente agradecerles, me encantó compartir, me encantaban las preguntas y siempre a disposición para ayudar en estos temas. Excelente, Héctor, muchas gracias. Muy agradecido siempre por tu participación. Igual vamos a seguir incentivando a que puedan estar en contacto contigo, puedas ayudarlos también a todos los amigos de Educa. Y con esto nos vamos despidiendo de parte de todo el equipo de Educa y agradecer a Héctor nuevamente a seguir compartiendo y difundiendo información de interés, no solo de interés empresarial, sino también temas de salud que estamos seguros que todo el mundo necesita. No es que nosotros estemos mal de salud, algún familiar, alguien cercano lo necesite, entonces eso está para que sea difundido. Gracias a todos, nos vemos en un siguiente webinar, hoy en la noche, en las mañanas, siempre tenemos algo de información que compartir en Educa y con eso nos vamos despidiendo amigos y colegas con este webinar que ha estado muy bonito. Gracias por acompañarnos siempre. Muy contentos de que puedan seguir aprendiendo con nosotros y hoy con un tema de salud muy bonito que hemos trabajado de la mano con Héctor Talavera, coach de salud y bienestar. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. El contacto de Héctor, no sé si Héctor puedas compartirlo nuevamente para que puedan estar en contacto contigo y puedas ayudarlos. Ahí Ada nos comenta.
Muchas gracias Magda, Margarita Castro, Mariela Velasco, Vero, gracias a todos por darse un espacio en un horario distinto y complicado, lo sabemos, pero igualmente muy agradecidos con todos, excelente. Ahí está el teléfono de Héctor Talavera, un gran amigo. Sus redes también. Héctor, por favor, coméntanos cómo te pueden buscar en Facebook, en Instagram, para que vean tus consejos. Lo escribo ahorita. Excelente, ahí va a compartir Héctor sus consejos. Gracias, Valeria, también ha estado muy activa. Necesitamos más de sus conocimientos, nos dice. Vamos a seguir compartiendo, por supuesto. Van a haber más webinars cada 15 días, cada 10 días. Vamos a seguir compartiendo esta información muy potente que es necesaria conocer para nosotros o para también el bienestar de nuestras familias. Gracias, Carmen. Gracias, usuario. Yasmín Puente. Gracias a todos. Ahí está la cuenta de redes de Héctor, Coach de Salud, que lo pueden buscar en Facebook, en Instagram, en TikTok. También debe estar presente, donde debe estar Sí. compartiendo información muy potente para todos. Entonces, con esto, Héctor, nos despedimos. Gracias por nuevamente compartir esta información en Educa. Nos vemos. Gracias nuevamente, un gusto. Gracias. Buen día para todos.